días. A continuación voy a presentarles el texto de James Buchanan, Los límites de la libertad. James Buchanan es profesor en distintas universidades en Estados Unidos, además es premio Nobel de Economía, defensor de la inflación como un impuesto y promotor de la economía política constitucional. A lo largo de su texto hace implícito el hecho de que no existe libertad sin fronteras y el hecho de que hay siempre que buscar una cierta limitación a las conductas de los hombres para la cierta consideración del vivir juntos. Para el autor, el vivir juntos se da para la maximización del individuo como propietario de sus propios bienes que están en uso en ese momento en la comunidad. En este caso, la política va a ser considerada como el desarrollo del individuo. Y aquí entramos en el enfoque individualista que va a tener el autor con respecto a toda su metodología a lo largo del libro. Una de las categorías más fundamentales que el autor explica es el del contrato constitucional, donde se negocia una serie de bienes y una serie de derechos que son auténticamente naturales, que pasan del estado de la anarquía al estado de la sociedad auténtica, donde estos derechos van a ser representados por el desarme propio de las sociedades, y esta va a ser el agente principal donde se van a reconocer los distintos hechos de que yo puedo, como persona perteneciente a una sociedad, obligar a defender y depravar la condición mínima de la anarquía y pasar a la sociedad auténtica, que es la sociedad donde reconozco que tengo mis derechos, pero mantengo las limitaciones a ellos mismos. Un individualista serio, que es lo que dice James Buchanan, reconoce la necesidad de un agente externo para cumplir las normas. Y en ese aspecto tenemos la etapa constitucional, que demarca la limitación, como se dijo anteriormente, de cada uno de los derechos que existen en la sociedad. En la etapa constitucional se hace presente el Estado protector. El Estado protector va a determinar quiénes son las personas que van a definir y van a progresar en el constructo de la defensa de los bienes. El Estado va a actuar como un ente que está totalmente divorciado de ambas partes. Divorciado por completo de las partes, se debe entender en la etapa postconstitucional un Estado productor. Este Estado productor lo que va a hacer es desarrollar la toma de decisiones propias de los individuos en su actuar cotidiano. Va a permitir la domesticación, además el intercambio de los propios derechos en la comunidad. Va a permitir el Estado productor el vivir juntos, y el Estado protector va a proteger esa convivencia. Entramos ahora en el aspecto que tiene que ver el Estado productor y el Estado protector con el status quo. El status quo es una serie de normas e instituciones que están en un momento dado. ¿Y esto qué significa? Que a partir del desarme de la jungla anarquista, como la dice Buchanan, el status quo va a ser el punto cero, el punto inicial donde se van a entablar cada una de las relaciones recíprocas de los individuos y el stock de bienes que tengan cada una de las personas. En cuanto a la paradoja de ser gobernado, James Buchanan relata con un concepto que es tomado de Robinson Crusoe sobre el despertador. Normalmente las personas siempre buscan ser señores en un mundo de esclavos. ¿Y esto qué significa? Siempre va a buscar el hombre en su autogobierno ser el señor por encima de las personas que va a gobernar. Ejemplo de esto es el despertador que coloca James Buchanan, que uno coloca el despertador, la alarma, como paso previo a la conducta que puedo tener en cada mañana. Yo me autogobierno porque reconozco mi propia irracionalidad del hombre.
En cuanto al dilema de castigo, que James Buchanan desarrolla ampliamente en los capítulos de su libro, desarrolla que el dilema de castigo debe ser aceptado por las dos partes que se encuentran en el contrato. Esto debido a que la ley, como un bien público, un capital público, como lo desarrollaré más adelante, va a establecer que debo aceptar mi propia limitación, debo aceptar mis propios errores para no entrar en la contaminación socioconductual. Una de las categorías que establece James Buchanan, que es cuando determino cuál termino de ser mi ley, cuál termina de ser mi ley, para pasar ahora a cuál determino yo que será mi ley en el autogobierno. En cuanto a la ley, como capital público, establece que la ley no es más que la encarnación de lo que estamos hablando antes del contrato de desarme. Este contrato que se da cuando dos personas se ponen de acuerdo en un límite básico de sus derechos y pasan a reconocer a un agente externo como buen individualista. James Buchanan reconoce que el agente externo va a preponderar un estado de protección y un estado productor en donde estos bienes y derechos van a negociarse, siempre buscando la máxima utilidad, el máximo beneficio que para estas personas o para estas coaliciones, que es donde se desarrollan las otras negociaciones, pueden desarrollar los individuos. Entonces, la ley como capital público va a establecer el condicionamiento mínimo de las conductas de los hombres. La ley no va a ser más que el límite de aquella libertad que se van a poner entre dos individuos o en individuos en la sociedad. La revolución constitucional, que es una de las características que da James Buchanan, son cambios graduales, partiendo del mismo status quo, que como dije anteriormente son instituciones, pero esta revolución constitucional va a ser dada cuando la ley no se cumplan las condiciones, las precondiciones propias de la base de los derechos que se negociaron anteriormente. Detrás del texto de James Buchanan es de sacrificar libertad por eficiencia planificada. Todo esto en un enfoque economicista, utilitarista de beneficios propios de los individuos al entrar en una etapa de desarme en donde reconozco mi propia capacidad de corromper la relación del vivir juntos en una sociedad y me da una cierta racionalidad. Me conviene entrar en una relación recíproca donde un agente externo defienda y produzca mis propios derechos. Un error propio que se ha venido ejemplificando dentro de nuestra sociedad es el reconocimiento de que la sociedad es la que impone los derechos, de que es el Estado que me impone los derechos cuando esto no es cierto. Existe un stock natural de derechos y de bienes por los cuales yo voy a negociar dentro de mi propia racionalidad los derechos que se me van a impartir y los derechos que voy a proteger dentro del status quo, pues el status quo va a ser el punto inicial en donde van a partir todas las conversaciones, ya sean entre dos individuos o entre coaliciones. Reconociendo el status quo, reconozco la paradoja de ser gobernado, el autogobierno que voy a imponerme para evitar un dilema del castigo. Y este dilema del castigo está completamente relacionado con la ley, que no es más que el desarrollo de las diversas complejidades que va a ser llevado el contrato. Y este contrato a su vez puede ser revolucionado partiendo del propio status quo a través de una serie de reformas progresivas que van a llevar a que el vivir juntos sea por tanto el desarrollo propio del individuo. Mi nombre es Andrés Guzmán y este fue mi resumen de Los límites de la libertad por James Buchanan.